pasen atrás. Ahí va. Bueno, vamos a empezar hoy con, hay dos unidades especiales, que es la unidad de delitos que se cometen contra la administración pública y los delitos que se cometen contra la administración de justicia. Lógicamente, estos delitos han sido modificados. Desde que el mundo ha habido cohecho, tráfico de influencia, en fin, una serie de delitos que hoy en día han tomado un tratamiento muy especial, principalmente por la intervención de las mafias, por la intervención del crimen organizado, delincuencia organizada, tantos delitos que hay, narcotráfico, migración ilícita, trata de personas, y por ello se fue preocupando la comunidad internacional, en primer lugar en países como los nuestros, donde hay tanta cooptación en medios de nombrar funcionarios, donde hay tanta facilidad de hacer negocios ilícitos, descuidar bienes como la salud, como el trabajo, como la vida. Entonces, la primera convención internacional es la Convención Interamericana contra la Corrupción, que se dio en diciembre del 2001. Y después, ya extendiendo el patrón a todo el ámbito internacional, la ONU sacó otra convención en el 2006. Ahora fíjense pues cuando salieron estas convenciones y la ley de Guatemala, para cumplir con las mismas, se da en el decreto 31/2002. Imagínense qué mora, qué retraso el que se da entre lo que ya estaban obligados a cumplir y hasta cuándo se metieron a implementar la ley para reformar los delitos. Les contaba yo en la clase pasada que un caso muy famoso de un ministro de Gobernación, Barrientos,
que se llevó como 98 millones. Pero vino él, se presentó y dijo que había sido por un descuido, había sido una actitud negligente de él en esa época en que cometió el delito. Ese delito era un juicio de 20.000 quetzales, la pena máxima era 20.000 quetzales. O sea, yo venía, me declaraba culpable, pagaba los 20.000 quetzales y me iba a mi casa a disfrutar los 97.800. Así, fácil. Entonces vino por esa necesidad tan grande, es que se hizo esta modificación que también estaba obligada por los convenios y los compromisos, pero hasta el año 2012. Realmente es algo que era ya. Esta es la ley que generó los cambios al Código Penal. Esta ley se dice que es la ley anticorrupción por la fuente de donde viene. Es más, se hizo un modelo interamericano y entonces ya copiaron de ahí los delitos, se reformaron las penas y se hizo necesario reformar también ciertas normas del Código Penal, pero no es una ley especial, es reforma al Código Penal. Lo que pasa es que fueron hechas por convención y para no meterse a mucho problema, de una vez se reformaron los artículos, pero no se hizo en sí una ley especial que para mí se hubiera ameritado. Ahora yo les pregunto, ¿qué es para ustedes el significante de la palabra corrupción? ¿Que se corrompe un sistema? No, pero sí, corrupción como lo entiendo. Hacer algo que va en contra directamente de la ética y de la ley. Que se pudre, que se descompone. Sí. ¿Sí? Se corrompe, que se pudre, se descompone, ya no es lo que era o lo que debiera de ser. Y eso es generalmente para favorecer terceros, tanto del Estado como particulares, sobre todo transnacionales, con las mineras, las famosas conductoras. Desde el año 40 en Italia, un penalista hizo un estudio y dijo, donde se sabe que hay corrupción es donde hay carreteras que nunca terminan de arreglar. Empiezan un año, luego se dejan de trabajar, de ahí llega el otro gobierno, negocia nuevamente
Y así cada quien va haciendo su feria con distintas constructoras, escuelas que no se cumplen, prisiones que no se hacen, hospitales, centros de salud que se quedan abandonados por falta de material. Entonces, ahí vemos que hay corrupción. Y entonces, cuando hablamos de la corrupción, hablamos también de quién es el funcionario público. Yo quisiera que leyeran en su código penal las disposiciones generales 400 algo está, donde está lo que es inmueble, lo que es notario. Sí, 81, 80. Al final del código. Por ejemplo, la compañía, si ya lo encontró, léame lo que se entiende por funcionario público. A ver, ¿quién me hace el favor de leerlo? La materia de faltas, No. las disposiciones generales, artículo 480. En la materia de faltas son aplicables las disposiciones contenidas. Donde dicen los inmuebles. Disposiciones generales. Por funcionario público, toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado o honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo, toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público. Mire, pues, si está después del 499, tiene que decir disposiciones generales, artículo 1. Ah, ya. Ya. Artículo 1, numeral 2. Además, yo recibí las dos convenciones, le subí la ley y le subí un documento que para mí es una joya interpretativa que hizo mi maestro Héctor Aníbal de León Velasco. Él es un penalista de la más alta talla, miembro de la Sociedad Germana, es un estudioso de derecho penal y por eso la Corte, ex magistrado también, la Corte lo contrató para que esta nueva ley la tramitara él. De eso voy a hacer yo una comprobación de lectura la otra semana. O sea que les doy, digamos, tiempo para que lo estudien. No sé si lo voy a poner 1 o 2 puntos adicionales, porque los 30 yo no se los quito. Si ustedes tienen tiempo, estudien, porque también yo no voy a estar subiendo materiales y que para ustedes los temas no hayan apasionados. Es más, para que los borren. Entonces, por favor,
entra desde el presidente, los congresistas, los jueces, todas las entidades, procurador, pero también entran los contratistas. Un contratista que esté manejando dinero público es funcionario público. No importa que no cobra sueldo, él sigue siendo funcionario público. Los de la minería que les dan concesiones son parte de los funcionarios públicos de cualquier reglón 011, 022, 029, 185, 190. Son funcionarios públicos con lo que se agranda la posibilidad de penalización para estos delitos. Entonces ahora, ¿cuántos me trajeron la ley contra la corrupción? 31/2012. La que subió. ¿Ah? La que subió. Sí. Ah, sí. Bueno, entonces quisiera, por favor, que me vayan leyendo, primero que nada, los considerandos. Oh. De todo el material que les subí, de todo, pero especialmente el análisis que él se hace En el trabajo. del doctor Nereo Velasco. Tampoco va a ser el nada más quisiera yo que leyeran cosas muy puntuales, pero para leerlas tiene que leerlo uno. Pues sí. ¿Cómo vamos a saber? A ver, ¿quién me va a hacer favor? ¿Yo? Decreto número 31/2012. El Congreso de la República de Guatemala, considerando que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y su fin supremo es la realización del bien común. Asimismo, constituye deber esencial del Estado garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Considerando que las diversas formas de corrupción manifestadas en el accionar de los funcionarios y empleados públicos constituyen uno de los elementos fundamentales que impiden la materialización de estos principios constitucionales. Considerando que el correcto funcionamiento de la función pública contribuye al desarrollo económico, social y cultural del Estado de Guatemala, así como a la credibilidad y legitimidad del mismo. Considerando que para contribuir a la realización de los fines del Estado de Guatemala se hace necesario adecuar nuestra legislación penal en materia de corrupción al contexto de falta de efectividad del Estado para perseguir dichos delitos. Por tanto, sí. Ahí estamos. ¿Qué es lo importante de considerar? Que todos los bienes, justicia, seguridad, salud, educación, dependen de que el dinero se invierta para lo que sirva. Yo no soy fanático de Bukele, lo he dicho ya, pero si algo me gustó fue una frase que dijo: si el dinero se invierte en lo que se tiene que invertir, no se pierde y cumple su función. Y lamentablemente en Guatemala hemos tenido experiencias del año 90 y tanto, le estoy hablando con este ministro, cárceles que a patadas se rompen, hemos tenido hospitales que nunca se hacen,
tenemos, ¿qué pasó con las vacunas? Todo el mundo, gracias a Dios nos dio un doctor para las vacunas. Toda la gente debe tener un doctor. Así decía mi mamá. Y realmente, si hubiera sido una persona con principios, no hubiera hecho un trabajo. Hubiera dicho De ahí no lo vas. que se cumpliera con la vacunación. ¿Cuántos muertos hay? Y otros que ni sabemos, que son a costa de esta plaga. Entonces, el anterior, con el paso al nivel, realmente tenemos una de desafíos, pero es porque nosotros no hemos aplicado desgraciadamente el derecho penal al que se le debe aplicar. Estamos con personas que por un alicate están presas, por una gallina. Yo tuve la oportunidad de defender a una señora que por un jamón de 98 quetzales la estaban procesando. Se quedaba sin sus prestaciones, se quedaba sin su indemnización, y todo por llevarles un jamón a sus hijos. Pero gracias a Dios encontré un juez que, por cierto, había sido comunista, que me entendió lo que era el principio de mínima intervención y el principio de lesividad. Ya ellos salían ganando con todo lo que no le iban a pagar. Para 98 quetzales, con lo que cuesta conseguir un trabajo. Primero me dijo, bueno, la vamos a dejar como multa. No, pero usted va a quedar con antecedentes. Dije, lo vamos a dejar falsamente. Doctor, una pregunta. A la hora de que uno es juzgado y uno paga una multa, como usted dice, a la hora de quedar sus papeles manchados, ¿cuánto tiempo después de que usted ya cumplió la sentencia, al cuánto tiempo usted puede volver a limpiar su récord o siempre va a quedar Son manchado? 10 años. 10 años, no se puede antes de eso. No. Bueno, Con de que corrientes. se puede, no le digo que no. Es un caso sobreseído si se lo limpian. No, si sobresee, no hay delito. Es como si clausura y no presenta las pruebas, eso el juez lo sobresee, entonces no hay delito. Una falta de mérito que no se vuelva a hacer la causa, también. Pero eso lo vamos a ver en procesal. Pues sí, entonces vamos a... Sí, perdón, solo tengo una duda. Y en el caso, por ejemplo, de un condenado por ejemplo, por homicidio, eso no, o sea, siempre aparece. Sí, o sea, la persona está presa. Sí, él cumple una condena y sale, pero el cargo es por Sí, 10 años. o sea, que tenga un... Lo que pasa es que, miren, el récord delictivo sirve muchas veces para aplicar beneficios. O sea, un criterio de oportunidad no se le puede dar a una persona que ya ha sido procesada por el mismo delito. Por eso es que el récord no es algo malo. Lo malo es que no se entienda, digamos, los distintos efectos. Si usted ya cumplió su condena, ya no tiene nada que reprocharle, pero lo afectan para el trabajo. Doctor, esa era mi pregunta. Que si son 10 años, no,
imagínese que el delito no haya sido un delito, fuera un ejemplo tan grave que usted haya caído por portación ilegal de arma de fuego. Usted comprobó con el Ministerio Público que todas las pruebas estaban a favor suya, que usted no es una mala persona, que para el juez le da, pero lo condena exactamente, porque entonces al condenarlo afectan en esos 10 años afectan a la persona en el sentido de poder trabajar, poder conseguir una visa, o sea, no hay nada para qué hacer. Y además, si usted trabaja de guardaespaldas, generalmente va a reincidir porque esa es su profesión. Sí, pues. Y siempre va a ser el arma del dueño y no su arma. Porque a usted por la primera condena ya no le van a dar. No, ya no hay medida bueno, que no hay medida sustitutiva para ese delito, ahí solo condena, ¿no? Bueno, Gracias. sigamos en lo que estábamos. El código fue reformado y las reformas se hacen y ya deben de estar incorporadas al código. Yo les pido a los que tengan la ley, nada más indiquen en qué consiste la reforma y otra persona que me haga favor de leer el artículo, porque vamos a explicar otro poquito el penal 1 leyendo estos artículos. Se adiciona un párrafo al artículo 21. Sí, ¿qué dice? ¿Qué dice el artículo 28? El párrafo adicional, los funcionarios o empleados públicos que, abusando del cargo del que están investidos, cometieren cualquier delito, serán sancionados con la pena correspondiente al delito cometido, aumentada en una cuarta parte. Ok. Me interesa que entiendan algo. En los delitos cometidos por funcionarios públicos y por operadores de justicia, ahí entendemos todo. Esos son sujetos específicos. Dice el juez, dice el funcionario público, dice quien desempeñe cargo público. Entonces, en eso los sujetos son específicos. Y entonces, como el sujeto es específico, a estos no se les va a aplicar el aumento o la agravante esa, sino que por abusar del cargo, por así decirlo, por aprovecharse de que son funcionarios públicos, la pena se les va a aumentar en una cuarta parte en estos casos. A los que ya es el sujeto específico, no. O sea, un juez que es sujeto específico dice el juez que cometa prevaricar. Pues como es un sujeto específico, se le va a aplicar la pena contemplada en el delito. Pero un policía, por ejemplo, que abusando del entrenamiento y de la condición física, golpea a un ciudadano, además de las lesiones, a él se le va a aplicar la pena aumentada en una cuarta parte. Una persona que robe, una persona que hurte, siendo funcionario público, a él se le va a aplicar la pena aumentada en una cuarta parte. Veamos con el hurto. ¿Qué pena tiene el hurto? Ok, el compañero que está de lentes
de camiseta gris, de barba, mucho gusto. Calcúleme la cuarta parte que se le va a aumentar. No es tercera, es cuarta parte. Lo mismo solo ¿Perdón? si quieren bien le presto la pizarra. Solo dijo el gusto, no dijo el artículo directamente, no sé qué dijo solo. No quiero decir. Es 46. 6, ¿cuál es el múltiplo de 4? Un año, 5 meses. Y los otros dos se componen en 24. ¿Ya? Entonces, la cuarta parte del múltiplo exacto de 4. Oiga, el múltiplo exacto por el que se puede dividir 6 años es 1. Y los dos que nos quedan los dividimos dentro de 24. Ahora, una cuarta parte de 24, ¿cuánto es? 6. Ok, entonces va a ser 7 años, 6 meses. ¿Ya? Apenas más. Y lo mismo se haría con la mínima. ¿Cuánto de mínima? 12 meses. Un año, 4 meses. La mínima, ¿cuánto es? Un año, pero como le aumentamos la cuarta parte, será un año, 4 meses. Un año, 3 meses. Entonces sería, ¿cuánto es la cuarta parte de 12? 3. Entonces sería de 1 año, 3 meses, a 7 años, 6 meses. ¡Qué sencillo! Si es solamente acordarse en primaria. Sí, aquí todavía estamos, pero cuando se pasa algo, Artículo 31. Responsabilidad penal de personas jurídicas. Ahí, ya lo habíamos leído, ya lo habíamos hablado. Entonces, yo lo que les quiero decir es que no nos confundamos. Si una empresa tiene órganos directivos, órganos que toman decisiones, los famosos consejos ejecutivos, los órganos de administración, si de alguna forma se comprueba que estos órganos autorizaron al gerente, por ejemplo, de una automobiliaria a que consiguiera un contrato, sea lo que sea, y él vino y se llevó al encargado de compras a México, le dio allá unos dolaritos para que gastara. Cuando regresó, el contrato se lo dan a él, pero eso se descubre porque estaban con el precio elevado. Entonces, en este caso que la empresa está autorizando o que resulta con beneficios para la empresa, entonces se va a sancionar a la empresa jurídica. Hay un caso que me recuerdo yo, que estaban usando un producto de exportación que era como atol, pero a alguien se le ocurrió un mando medio que en lugar de mandar atol, había un contubernio con México y que entonces lo que estaban mandando era drogas.
imaginan, ¿va? Ya sabían ellos qué caja iba, ya sabían ellos a quién se lo daba, porque no era cualquier cliente. Y se descubrió. Entonces, ¿será responsable la persona jurídica? Sí. El consejo no dio la autorización. Y ese dinero que ganaban era parte. ¿Ya? Entonces, eso quiero que me tengan claro. Cuando la empresa hace sus transacciones con notoria ganancia para la empresa, con decisión de apoyo de la empresa, entonces, lógicamente, no tiene que sancionarse a la empresa jurídica más los responsables directos. En cambio, cuando la empresa no está ganando, sino que algún mañoso que está lucrando a través de la empresa, entonces la empresa no se castiga. ¿Ya? Ahí dice inclusive si se sanciona porque el control no está bien, se le pueden poner multas. Si no funciona con las multas, se reincide, se puede cerrar la personalidad de la empresa o hacer una pena de muerte para la empresa jurídica. ¿Ya? Es el 38. Siguiente. Artículo 51. Artículo 51, inconmutables. La conmutación no se otorgará, número 1, a los reincidentes y delincuentes habituales. Número 2, a los condenados por hurto y robo. 3, cuando así lo prescriban otras leyes. 4, cuando apreciadas las condiciones del penado, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho, se establezca a juicio del juez su peligrosidad social. A los 5, a los condenados por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera, contrabando aduanero, apropiación indebida de tributos y resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. 6. A los condenados por los delitos contemplados en los artículos contenidos en el capítulo 1 del título 3. Esta reforma fue declarada inconstitucional porque la idea era, y tenía que ser para mí, para todos los delitos, porque la pena es hasta 5 años, es una pena mínima. Y la idea de que el responsable pueda pagar la pena al máximo 100 quetzales por día sirve para evitar que se vaya a corromper más a la cárcel. Y entonces no tenía sentido hacer esta reforma si la pena era tan pequeña, 5 años. Y entonces eso abre la puerta para que los demás delitos de contrabando y todo puedan ser declarados también inconstitucionales vía la inconstitucionalidad en casos concretos. Y además, todos los que estaban ya pasando presión por eso, si podían pagar lo que les quedaba, salían libres. Si tenían pues un abogado que los supiera asesorar. Sigamos. Artículo 56, inhabilitación absoluta. La inhabilitación absoluta comprende 1. La suspensión de los derechos políticos. Esa es la modificación del artículo 3 de la ley. O sea que les quitaron también la posibilidad
del derecho político. O sea, no pueden votar y pueden postular. Todos los demás presos, sí, tal vez no postular, pero sí tendrían que tener el derecho a votar. Que hasta aquí no se ha llegado a eso, pero así como votan los extranjeros, deberían de poder votar los presos. En Bolivia ya se hace. Y los derechos políticos no deben, digamos, limitar a las personas porque es un derecho humano. Siguiente. Inhabilitación especial. La inhabilitación especial consistirá según el caso. Número 1. En la imposición de alguna o algunas de las inhabilitaciones establecidas en los distintos incisos del artículo que antecede. 2. En la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación. En los delitos cuyo bien jurídico protegido sea la administración pública o la administración de justicia, la inhabilitación especial será la que corresponde a los incisos segundo y tercero del artículo que antecede. Cuando se trate de personas jurídicas, la inhabilitación especial consistirá en la incapacidad para contratar con el Estado. O sea que todo delito contra la administración pública y contra la administración de justicia va a tener una inhabilitación especial, o sea, de poder trabajar, que nunca va a poder ser menor a 4 años. Si hubiere culpado también a personas jurídicas, en el caso de actividades de contratistas, también tiene que sanción se le va a imponer. Siguiente. Aplicación de inhabilitación especial. Conjuntamente con la pena principal, se impondrá de inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad. En los delitos contra la administración pública y administración de justicia, conjuntamente con la pena principal, se impondrá la de inhabilitación absoluta o especial, la que no podrá ser inferior a 4 años. El siguiente. 107. Artículo 107, numeral 6. Si el hecho fue cometido por funcionario o empleado público o los delitos que atentan contra la administración pública y la administración de justicia, cuando haya transcurrido el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. O sea, prescribe la persecución penal con el doble de la pena de prisión sin que pueda exceder de 20 años, ni ser menor de 3, porque el límite lo fija el 107. Lo que determina esta reforma es que es el doble. Artículo 108, numeral 7.
Para todos los delitos contra la administración pública y administración de justicia, desde el día en que el funcionario o empleado público cese en el desempeño de su cargo, esta disposición se aplica a todos los participantes en el hecho punible sin excepción alguna. ¿Cuándo empieza a correr la prescripción? Desde el día. Generalmente empieza a correr el día que se comete el delito. Pero en el caso del funcionario público, del empleado público, a partir de que deje de estar trabajando ya, porque puede tener información y represalias. Se suprime el segundo párrafo. Artículo 214. Segundo párrafo. Ese es el que se elimina un párrafo. Eso lo pueden ver ustedes ahí hoy. Las cuestiones. Se suprime. Artículo 215. Se suprime también el segundo párrafo. Primer artículo. 220. Ese sí. ¿Cuál fue el último delito que habíamos visto? La anterior. Tiene que dar 12. No, pero hoy. Es que ahorita nos venimos, les dije yo que habían dos tipos de delitos. Delitos contra el orden Contra la administración pública Ah, sí. y contra La administración de justicia. Si miran ustedes su código contra la administración de justicia, hay un delito con que inicia esto, que lo reforman ahí, que es un delito de abuso de autoridad. Y quiero yo explicarles, este delito de abuso de autoridad ya está reformado, creo, en 418. ¿sí? Abuso de autoridad. Comete delito de abuso de autoridad el funcionario o empleado público. Artículo 418. Comete delito de abuso de autoridad el funcionario o el empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en el servicio de la administración pública o terceras personas, sean particulares, funcionarios o empleados públicos, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Igual sanción se impondrá al funcionario o al empleado público que usare apremios ilegítimos o innecesarios. Fíjense pues que este es un delito que se le llama subsidiario. Subsidiario. Es un delito subsidiario porque se aplica siempre que no se puede aplicar a otro que ya está contenido en el Código Penal. Ese es el otros. No existe uno, se aplica de esto. ¿Cómo podría repetirlo? Subsidiario. Dijo que este siempre se aplica cuando ya no hay otro. Si no está especificado. El delito se le dice subsidiario Gracias. porque solo que no esté ya regulado en el código se aplica este. Cuando hay realmente un abuso contra las personas. Entonces, por ejemplo, si un policía
le dice, mire, su licencia ya se va a vencer, pero si usted me da a mí 100 quetzales, nos hacemos los locos. Eso es cohecho pasivo, no es abuso de autoridad. Entonces no se le puede poner cohecho y abuso. Los jueces, porque están muy tirados a sancionar al funcionario público, pero es subsidiario, solo que la conducta no esté ya, digamos, regulada en el código. Le pongo otro ejemplo. Un funcionario público que le dice a una alumna, mire, usted perdió el año, pero si accede a tener relaciones sexuales conmigo, lo va a pasar. ¿Es un abuso de autoridad? No. Violación. ¿Ya? Esta violación. Para que vean cómo son de mal pensados. Violación. Y hasta regulado en el código, tanto para hombres como para mujeres. ¿Sí? Entonces, por favor, el carácter de subsidiario es cuando no hay, digamos, ya algo que esté tipificado en el código. Ya sea de delitos públicos o de cualquier otro delito que está en el código. Por ejemplo, que yo venga y le diga a una secretaria, mire, me atiende solo a esta persona, todas las demás, sáquense. Sin razón alguna, sin justificación alguna, o mira, esta me la pasa primero. ¿Tiene juego? Eso es abuso cuando no está, digamos, ejerciéndose algo legítimo. Cuando un jefe desaloja toda una oficina y las mete en un lugar donde no cabe por autoridad, abuso de autoridad interna, eso es también delito. ¿Ya? Entonces, cuando va contra el acontecimiento de la persona, sigamos. En este caso, lo que pasó con el MP cuando se cuestionó las cajas de relaciones, sería un abuso de autoridad. No porque tenía autorización judicial. Además, el problema es que no se había dado. Pero si la cadena de custodia se mantiene, no habría, y siempre hay una persona ahí del Tribunal Supremo. Lo que pasa es que yo no sé si se cumplieron esas condiciones, porque el tribunal está en depósito de eso. Si ellos lo que pretendían ver, podrían verlo, pero siempre con autoridades del Tribunal Supremo. Artículo 15 de la ley que reforma. Artículo 419, incumplimiento de deberes.
Comete delito de incumplimiento de deberes el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Sí, el ejemplo más claro que yo les puedo dar es que los jueces de cualquier instancia tienen la obligación de diligenciar las exhibiciones personales, porque ahí se está jugando la libertad o la vida de la persona. Viene alguien de una organización pro alumnas y va a presentar una exhibición personal a favor de las que prendieron fuego en el caso aquí de Guatemala. Viene la juez y le da miedo y empieza a gestionar apoyo y no le dan apoyo. La cosa es que ella no cumplió con su deber. ¿Por qué la procesaron? Incumplimiento de obligación. Porque si uno se mete a juez, tiene que saber que le toca hacer acciones. Claro, uno tiene que garantizarse, pero tiene que cumplir con su deber. ¿Verdad? Si alguien viene, un funcionario público, y metió la licencia ayer y la va a poner hasta arriba y a llamar a su plazo, prácticamente está incumpliendo con su obligación de darle trámite en el orden que van a empezar. Y eso lo miran ustedes en el registro, en las municipalidades, en todos lados, pero no se ha llegado hasta el punto de perfección. Por favor, señores, lean, porque vamos a hacer una comprobación de lectura de todo el material subido. También estudiense los delitos contra la administración pública y la, digamos, administración justicia. Perdón, licenciado, ¿podría repetir los delitos de? Todo el material que se subió hoy va a ser objeto de evaluación. Principalmente el material de apoyo del licenciado de León Velázquez, porque es el análisis de esta ley. También las convenciones, porque yo se las di para que las leyeran, para que las leyeran, no para que las estuvieran ahí. O tal vez los agarraron, ¿eh? Entonces, por favor, léanlo. Yo les voy a dar 2 minutitos extra de las comprobaciones que estén bien resueltas. Ahí estamos. Gracias, hermano. Deja el juguito,